Lindo ver todas las familias, aquellos que nos visitan por primera vez también, muy bienvenidos. Un día tan especial para el mundo cristiano y lo compartimos porque entendemos que este es un día que cambió el rumbo de la historia. Unos 3 días que se recuerdan permanentemente porque el mundo es distinto después de estos episodios. La verdad, una alegría enorme todo lo que pudimos vivir como comunidad estos días. El Jueves Santo tuvimos la oportunidad de recordar la última cena, ese tiempo especial que tuvimos como congregación, medio caminando con Jesús hacia la cruz y acordándonos que no fue un accidente, que esa cruz fue el plan de Dios para nuestra redención. Después el viernes nos regaló un momento especial, caminando y recorriendo el Evangelio, los últimos momentos de Jesús con música argentina. Qué bonito que estuvo. Para los que estuvieron y los que no estuvieron, está en YouTube, vayan. Pues increíble cómo Dios guió ese momento tan especial. No se imaginan lo que fue la noche de ayer con los jóvenes. Un lujo, hermoso. Tuvimos la oportunidad con Debbie de estar hermoso, sin palabras. Profundidad de ver lo que significa Jesús en la cruz. Pero hoy cambió la historia, ya está. No fue solamente un buen momento. La tumba vacía, eso sí que nadie se lo esperaba. Pensemos esto, que maten a Jesús era lo más lógico del mundo, era esperado. Y sí, con todo lo que estaba diciendo, estaba poniendo en juego el statu quo, todo lo que venían enseñando los otros maestros religiosos y demás. Era muy lógico y posible que Jesús muriera en la cruz. Pero nadie se esperaba que ese sepulcro iba a estar vacío 3 días después. A ver, ¿qué nos pasa cuando hablamos de la resurrección? Y aquellos que me conocen saben que prefiero no escudarme en una superficialidad religiosa que solamente repetimos frases y palabras porque es rutina, porque es costumbre, porque estamos en un ámbito religioso. Entonces decimos livianamente, Jesús resucitó, como si fuera lo más normal del mundo. Es normal que alguien diga, Jesús resucitó, y en realidad lo que salga de nosotros es, ¿en serio? ¿Seguro? Mostrame alguna evidencia. Decir, dame algo para que pueda realmente creer lo que me estás diciendo. No es tan fácil de decir, sí, estaba muerto pero resucitó. Alabado sea el Señor. Bueno, hoy quiero tomar el relato de Juan y este mensaje va a tener 2 partes, o casi 3, pero 2 para mí son súper interesantes. Si yo estuviera escuchando este mensaje, prestaría mucha atención. No siempre me pasa esto, pero mientras lo preparaba dije, wow, qué interesante. Vamos a hacer un primer repaso de los primeros versículos de Juan, viendo cómo Dios muestra evidencias de la resurrección de Jesús. Es decir, que la resurrección no fue solamente una historia pasada de generación en generación, sino que la Biblia, y hoy particularmente tomamos las de Juan, muestra evidencias de que esto no fue algo inventado por los apóstoles, sino que claramente refleja una historia real. Y después les digo cómo seguimos. Pero lo que sí quiero subrayar es que las evidencias de la resurrección de Jesús evidencian nuestra falta de fe en las promesas de Dios. Las evidencias de la resurrección de Jesús evidencian nuestra falta de fe en las promesas de Dios. Estamos siguiendo en esta Cuaresma y esta Semana Santa el Evangelio según San Juan. Juan es el último de los evangelistas que escriben. Ya Mateo, Marcos y Lucas habían sido escritos algunos años atrás y Juan escribe desde una perspectiva un poquito diferente. Y en palabras de él mismo dice, yo escribo para que tengan fe y crean. Así que todo lo que fuimos escuchando y leyendo durante estas semanas, el propósito fundamental de Juan era, esto que pasó es real y digno de ser creído. Lo mismo pasa, y lo vamos a ver muy fuertemente, con este pasaje en Juan 20. Aquellos que tienen sus Biblias, los invitamos a seguirlo.
para poder entender un poco mejor lo que estoy diciendo. Primer parte, entonces, veamos evidencias que confirman la resurrección como un hecho histórico real. Es interesante, Juan lo cuenta de una manera tan dinámica que se van sucediendo las evidencias conectadas perfectamente. Versículo 1 dice que fue María Magdalena y la primera evidencia que vio, el sepulcro estaba abierto. Habían cerrado esos sepulcros con una piedra grande que era muy difícil de mover. Había guardias, según relatan los otros evangelistas, que estaban cuidando para que nadie tocara el sepulcro. Y de hecho, en esa época, tanto como ahora, profanar sepulcros merecía pena capital en el Imperio Romano. No es que cualquiera iba ahí, entraba a un sepulcro y hacía lo que quería. Estaba penado con pena de muerte romper el sello de un sepulcro. María llega y dice, ¿dónde está la piedra? Está abierto el sepulcro. Todavía no habla nada de la resurrección, pero es una primera evidencia. ¿Por qué? Bueno, porque alguien diría, no, pero eso es raro. Seguramente alguien lo inventó. Bueno, si alguien lo hubiera inventado, difícilmente en ese contexto hubiera dicho, mira, la piedra se movió. No, acá algo pasó. Esto no puede ser un invento. Esa piedra removida es una primera evidencia de que no hay cosas que pasan por casualidad. Ahora la segunda es en el versículo 2, ya entra, viene Pedro corriendo y al otro discípulo que en el contexto de Juan se refiere a sí mismo, al evangelista Juan, que es más joven, y ya no solamente hablan de la piedra, se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde lo han puesto. En esta segunda evidencia ya no solamente está la piedra removida, sino que el sepulcro está vacío. Aunque después vamos a ver que no estaba vacío. Pero la segunda evidencia, por ahora escribamos en nuestro resumen, sepulcro abierto, sepulcro vacío. ¿Por qué me parece importante este testimonio? Porque alguien podría decir, y Juan se ocupa específicamente de que nadie piensa eso, es, bueno, alguien fue, era medio de noche, miró, no vio, o se confundió y le pareció que estaba vacío. Este pasaje de Juan, en el contexto ese, era clave. ¿Por qué? Primero, porque lamentablemente en esa época el testimonio de la mujer no era muy creíble. Entonces la primera que fue históricamente, dice, fue María. Esto también es un testimonio para los escépticos, porque ellos hubieran dicho, no, si querés inventar una historia y que tenga veracidad para que todos se den cuenta, poné a un hombre que vaya a ver. No pongas a una mujer porque todos van a dudar. Esto es una evidencia, dicen los científicos teólogos, que no es una historia inventada. Es más, si fuera una historia inventada, está mal inventada. La hubieran inventado mejor para que no deje dudas. Entonces, no hubiera sido una mujer la primera en ver. Bueno, fue una mujer, pero Juan se especializa en decir, no fue solo el testimonio de la mujer, porque después vino Pedro. Y no solo Pedro, vino Juan también. Esto también es evidencia. ¿Por qué? Porque en la ley judía hacía falta 2 o 3 testigos para aseverar que algo era real. Y Juan se ocupa de decir, había 2 o 3 testigos, por lo menos 2 de los cuales eran hombres. Así que nadie puede dudar. Hoy en día, si lo dice una mujer, creámosle. Estoy solamente diciendo que en esa cultura era esa realidad. Después vienen versículos 5 al 7, que tienen otras evidencias claves de que esto no es una historia inventada. Dice versículo 5, inclinándose se asomó Pedro y vio allí las vendas. Desde afuera, piedra removida, no está el cuerpo, pero ahí están las vendas. Y después mira por otro lado también y está el sudario, que es la tela que recubría la cabeza de Jesús. Esas evidencias muestran, o mejor dicho, rechazan la supuesta hipótesis de que el cuerpo de Jesús fue robado. Porque en realidad, si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, ¿para qué los ladrones se van a ocupar en sacar
las vendas y el sudario y dejarlo ahí para llevarse el cuerpo solo. Si están apurados para que no lo descubran los guardias de que están profanando un sepulcro, agarrarlo y llévatelo como sea. Todas evidencias que intentan reforzar la veracidad histórica de la resurrección. Después hay otras que no llegamos hoy a leerlas, otras evidencias. El domingo que viene seguimos con más evidencias. Una de las más fuertes es la aparición física de Jesús resucitado. Todavía no lo vimos hoy, pero lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Se aparece Jesús resucitado, más evidencia difícil. Pero acá llega un momento que para mí cambia la manera de leer lo que acabamos de descubrir. Juan nos desafía a creer aún sin evidencias de la resurrección. Es decir, primero nos da evidencias de la resurrección y después nos cuestiona la fe. ¿En serio necesitas esas evidencias? ¿Qué pasa en versículos 8 y 9? Dice que llegó Juan, el apóstol más joven, y ahora sí, llegó primero pero no se animó a entrar. Después llegó Pedro y se animó a entrar. Y ahora con la fuerza de Pedro dice, bueno, dale, yo entro de vuelta. ¿Y qué le pasa a Juan? En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Pensemos bien esto. ¿Por qué creyó Juan? Aquellos que leyeron el Evangelio varias veces saben que la mayoría de los discípulos realmente confesó que había creído y entendido que Jesús estaba resucitado cuando vio la aparición física de Jesús resucitado. Lo vamos a ver en próximos domingos. Algunos se acordarán la historia de Tomás, que Jesús se aparece resucitado entre los discípulos y Tomás no estaba. Entonces todos le dicen, Tomás resucitó. Y Tomás dice, hasta que yo no lo vea no voy a creer. Jesús es tan bueno que después se le aparece a Tomás y ahí Tomás dice, ahora creo, porque lo ve resucitado. Pero Juan cree todavía sin haber visto a Jesús resucitado. Dice, Juan entró, vio y creyó. ¿Qué vio? ¿O qué no vio? En realidad lo que vio fue tres cosas, diría. Lo primero, un sepulcro vacío. Después vio vendas y después vio un sudario. Conectó todo eso y creyó, aunque todavía no había visto al Jesús resucitado. Pero Juan da una explicación certera de qué pasó en el versículo 9. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces, mi relectura de este Evangelio de Juan y esta porción es que en realidad las evidencias no eran necesarias, porque Dios ya había dicho antes que Jesús tenía que resucitar al tercer día. En realidad no era necesario que esté la piedra removida, no era necesario que esté el sepulcro vacío, no era necesario que María vaya al sepulcro, no era necesario que Pedro y Juan vayan a chequear, no era necesario que las vendas estén ahí, no era necesario que el sudario esté ahí, porque la Biblia ya lo había dicho. Y si ellos eran seguidores fieles de las enseñanzas de Dios, tendrían que haber estado esperando. ¿Cuándo resucita Jesús? ¿Cómo lo veremos? ¿Dónde se va a aparecer? No tendrían que haber estado pensando en el cuerpo muerto de Jesús. Tendrían que haber estado esperando al Jesús vivo. Esa es otra evidencia que comprueba la veracidad histórica. Porque si la historia de la resurrección es un invento de los apóstoles, lo inventaron mal, quedaron recuadrados. Hubieran dicho, los apóstoles se reunieron a orar esperando que Jesús resucitara. Y como estaban tan seguros de que Jesús iba a resucitar, ni se acercaron al sepulcro. Pero la historia no es esa. La historia es que no creyeron lo que Dios ya les había dicho a través de los profetas. Esto nos enseña
que muchas veces estamos esperando más señales, más evidencias, más profecías que nos digan lo que tiene que pasar. Y la Biblia nos dice, ya te dije, ya te hablé, te revelé todo lo que necesitas saber. No sigas buscando otras cosas, ya está en tu palabra, en su palabra. Por eso, esta frasecita que pienso que resume un poco este concepto, es que las evidencias históricas de la resurrección de Jesús evidencian nuestra falta de fe. Está buenísimo que aparezcan las evidencias. No harían falta si confiáramos en la Biblia como palabra de Dios. ¿Cómo decimos que ya lo había dicho la Biblia? Bueno, hay varios estudios, no voy a decirlos todos, pero por eso hoy, por ejemplo, leímos Oseas, el profeta Oseas, esto es Antiguo Testamento, muchos años antes de Jesús, que dijo, después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Son textos que miran a la venida del Mesías esperado por el pueblo de Dios. Salmo 16:10 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, está hablando, personificando al Mesías, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. El problema de los discípulos no era falta de evidencias, era falta de comprensión bíblica y de fe en la revelación de Dios. Por eso nos animamos y nos desafiamos como cristianos a estudiar mejor lo que Dios nos enseña en la Biblia. No como información histórica, sino como conocimiento de cómo vivir nuestra vida hoy. La Confesión de Fe de Westminster es un libro que contiene y resume gran parte de las doctrinas del protestantismo y nuestra iglesia presbiteriana suscribe a ella. Y en el primer capítulo, esa confesión de fe nos habla de qué lugar ocupa la Biblia en la vida del cristiano. Y dice, todos los libros de la Biblia fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y de conducta. Nosotros promovemos el estudio de la Biblia no solamente para saber lo que dice, sino para vivir confiando en lo que Dios ya nos dijo, que tiene relevancia en cómo Dios espera que vivamos hoy y cómo podemos confiar en sus circunstancias. Ahora, si esto es así, y este texto nos habla primordialmente de que los discípulos tendrían que haber creído en las promesas de Dios, aunque era difícil, podemos releer y decir, bueno, espera, la piedra estaba removida. ¿Por qué estaba removida? ¿Quién la removió? Quizás, no sé, algún ángel la movió, porque Jesús estaba recién resucitado, estaba débil, no tenía mucha fuerza. ¿O será que Jesús resucitó con fuerza y la movió? ¿Y para qué la movió? En próximos episodios vamos a ver que Jesús se aparece sin abrir la puerta. Y si se apareció en una habitación sin abrir la puerta, ¿por qué tuvo que abrir la puerta del sepulcro para salir? Yo releo y digo, era por nosotros que estaba la piedra removida. No era porque Jesús necesitaba removerla, era por nosotros para que tengamos una evidencia que en realidad no debería hacer falta. ¿Por qué estaban las vendas sueltas ahí? Medio desordenado Jesús, podría haberlas llevado. A los chicos les decimos ordenen su habitación, no dejen las medias tiradas. Y Jesús nos da un mal ejemplo. Deja las vendas ahí tiradas, ¿por qué no se las llevó? ¿Por qué estaban las vendas ahí? Por nosotros, por la debilidad de nuestra fe. Juan dice algo interesante, versículo 6. Llegó, entró y vio las vendas y en el 7 dice, y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, eso sí lo ordenó. Emprolejó, resucitó, se sacó el sudario y dijo, ¿qué hago con esto? Lo voy a dejar acá prolijo para los que dudan, para que sepan. Jesús no necesitaba enrollar prolijamente su sudario. Lo hizo por nuestra falta de fe. ¿Qué hacemos entonces nosotros con nuestra falta de fe?
Porque no estoy diciendo qué mal los discípulos, qué desastre lo que hicieron, cómo no creyeron, porque nosotros también tenemos la misma debilidad. Que Dios nos dice que nos ama y todavía no lo dudamos, lo sentimos. Dios nos dice que estamos perdonados, pero seguimos sintiéndonos culpables. Dios nos dice que vivamos de esta manera y, pero hoy no tengo ganas, hoy prefiero otra cosa. Dios nos tiene paciencia con nuestra falta de fe. Pero todo lo que Dios ya reveló es suficiente para vivir con confianza en todas sus promesas. Voy a ir a un tercer punto que resume todo este concepto, y es el lugar que le damos a la resurrección en la fe cristiana. La resurrección como sustento vital del cristianismo. Y lo voy a hacer con un pensamiento del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que ya había pasado la resurrección hace más de una década, mínimamente, y Pablo mira de vuelta para atrás y dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué lugar ocupó la resurrección en la vida de la primera iglesia? Y fíjense que Pablo al mirar de vuelta dice, en realidad eso ya estaba dicho antes, desde el Antiguo Testamento. Las escrituras hebreas apuntaban ya a que Jesús iba a resucitar. Versículo 3. Pablo dice, ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Ya estaba dicho. Versículo 4. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras. Ya estaba dicho. Y versículo 6. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Pablo dice, esto ya estaba dicho, creamos en la Escritura y veamos cómo se cumplió. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Podemos creer en la resurrección, pero nuestra vida seguir igual? O dicho de otra manera, y hablo a los cristianos, ¿podemos ser cristianos y no creer en la resurrección? Yo creo que es difícil, ¿eh? O a lo sumo puede ser una creencia en que las enseñanzas de Jesús pueden ser buenas, pero si no creemos en la resurrección, difícilmente creamos que Jesús tiene poder para ayudarnos a nosotros a vencer nuestras pruebas y dificultades. Pablo mismo lo dice un poquito más adelante, versículo 17 del mismo capítulo, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es, esta versión dice, ilusoria, y todavía están en sus pecados. La fe de ustedes es ilusoria, es en vano, dice la Reina Valera. Si no creemos en la resurrección, ¿por qué la fe es vana? Y alguien podría decir, dale, encima que creo, leo las enseñanzas de Jesús, trato de vivir según lo que Él enseñó, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Por qué me dice Pablo que mi fe es en vano? Me cuesta creer la resurrección, pero dale, estoy haciendo bastante esfuerzo. Justamente porque la fe del cristianismo no depende de tu esfuerzo, depende de la fe en lo que hizo Jesús. Y a través de la resurrección de Jesús, Él nos da fuerza y poder a través del Espíritu Santo para poder encaminar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios ya nos enseñó. No depende solamente de nuestro esfuerzo. Entonces, si yo solo creo en Jesús como un buen maestro, lo único que me queda son sus enseñanzas. Las puedo usar de dos maneras distintas. Como un buen ejemplo que trato de seguir y más o menos lo logro, o como modelo moral que me cuesta muchísimo seguir y entonces vivo frustrado, culpable y tirado en la cama porque no logro poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Pero si le agrego la resurrección, creo que el poder de Jesús que venció a la muerte también va a venir a potenciar mi vida y vencer cualquier obstáculo que me aparezca en el camino. Termina el versículo 20 y 21 y voy cerrando. Dice, lo cierto,
Pablo, Pueden filosofar lo que quieran, dice Pablo, pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es central para el cristianismo, porque nos habla de la victoria que tenemos sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús es la que nos dice: hay esperanza de vida eterna, porque Jesús resucitó, entonces también los que creen en Él siguen ese camino y tendrán vida eterna. Pero además, y lo subrayo, la resurrección de Jesús también nos ayuda a confiar en que nuestra vida puede ser distinta acá en la tierra. Porque Jesús venció a la muerte, no somos víctimas, no somos débiles, podemos sentirnos victoriosos en nuestra fe en Jesús. La resurrección de Jesús no es solo una idea interesante, una novedad confirmada por evidencias históricas. Es el plan de Dios anunciado en la Escritura para darnos esperanza de vida eterna y transformar aquí nuestra vida terrenal. Pregunto, ¿alguno está esperando más evidencias de que Dios tiene algo especial para nosotros? ¿Es suficiente la evidencia histórica que nos relata la Biblia? Si todavía te falta, yo te invito a que investigues más. No te voy a cuestionar ni te voy a criticar porque nos cuesta, porque es lo más normal del mundo que nos cueste creer en la historia de la resurrección, porque no está dentro de nuestros parámetros humanos lo que pasó. Nos cuesta. Y si te cuesta creerlo, te entiendo. Pero también te voy a desafiar a que investigues más. Si no pasó eso que dice el cristianismo, entonces, ¿cómo se explica esta historia? Que a esta altura del mundo nadie cuestiona la veracidad de la historia de Jesús. Incluso otras religiones tratan de darle una explicación, porque es difícil quedarse indiferente ante una historia tan fuerte. Si te cuesta creer en la resurrección, te entiendo, pero te desafío a que busques una explicación, que trates de entender qué es lo que pasó. Y si crees en la Biblia como palabra de Dios, no veo forma coherente de negar que Jesús fue resucitado. La resurrección no es solo una doctrina que creemos, es una verdad que cambia todo lo que somos. Vamos a preparar a los músicos. Vamos a cantar una canción que anuncia nuevamente la verdad histórica de la resurrección de Jesús. Hoy en la introducción usamos la fórmula tradicional del saludo pascual, que está basado en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 34, cuando un discípulo le dice: el Señor ha resucitado, y el otro le responde: verdaderamente ha resucitado. Quiero subrayar ese verdaderamente, en el griego, ontos, viene del participio del verbo ser, es como decir, ha sido, esto sucedió, en serio. Es un hecho, es una realidad, es verdad, verdaderamente ha resucitado. Quiero animarnos a ser una comunidad que anuncia que la resurrección de Jesús es real. Y que Jesús resucitado no es solamente una doctrina más, nos cambia la perspectiva de la vida. Porque entonces, si Jesús resucitó, ¡wow! Si Jesús venció hasta la muerte, ¿y qué no va a poder hacer para ayudarme en mi vida? Vamos a ponernos de pie. Y lo que los voy a invitar es que no solamente escuchemos a los músicos cantando y los cantores que nos lideran en la comunidad, que seamos cada uno de nosotros que creemos, que le anunciemos a los que están al lado: el Señor resucitó. Y si todavía estás entre los que te cuesta creer, que escuches toda la comunidad esta, que son personas como vos, que también podían tener algunas dudas,
pero que unos a otros nos decimos, el Señor resucitó.